Hola a todos. Hola, hola, Gracias. Hola a todos. hola, hola a todos. Están entrando. Saludos desde México. Hola, México. Isa, se me escucha, ¿cierto? Perfecto, se te Sí, escucha. ya, Bien. bacán. Desde Argentina, Gabriel Rufinato. Desde Chile, vamos Chile. Tenemos público de todas partes del mundo, parece. Desde Arica. De Oaxaca, qué lindo. En la Fundación La Fuente amamos Oaxaca. Ecuador. Isa, tienes un público muy internacional. De La Serena. Coyhaique, Los Ángeles, Copiapó, Colombia, de Renca, de Talca. Uy, pero mira. Tongoy. Ostiones. Viña, Laja, Río Negro. Mucha de tu zona, Isa. Mucha de tu zona. La octava región ahí. Valdivia. San Antonio, Catapilco. Ah, esta es nuestra amiga Carola de Catapilco. Hola, Carola de Catapilco. De Lastarria, mira. De Lastarria de la Araucanía. Vicuña, Iquique, La Calera. Oh, pero está todo Chile metido aquí. Mira qué bonito. De Lima, Perú. Vamos a después a quedarnos con los amigos internacionales para hacernos muy amigos y que nos reciban en sus casas. Vamos a esperar un par de minutos para que vayan entrando todos los participantes. Y empezamos con esta segunda patita del seminario de Viva Leer. Mar del Plata. Mira. Jardín Infantil Purgarcito, que estuvo también la semana pasada. Bueno, a lo mejor hay muchos pulgarcitos en Chile, pero... Isla de Maipo, ¿no? Punta Arenas. Punta Arenas que hoy día estaba con mucho frío, según escuché en la mañana, ¿no? Con como 6 grados bajo cero. Canela, mira, también tenemos una biblioteca Viva Leer por allá. Alejandra Koch dice que no se escucha. ¿Alguien más no escucha? ¿Los demás escuchan? ¿Escuchan? Sí, perfecto. Entonces, Alejandra, revisa tu audio personal de tu computador. Sí, te escuchamos, excelente. Hemos solucionado los problemas que tuvimos la vez pasada. Se escucha perfecto, estupendo. Escuela Audimed, hola. También con Biblioteca Viva Leer. Gualañé. Mira, Viva Leer nos ha llevado a conocer muchos de estos lugares que nos saludan de pie. Ya, vamos a ir haciendo entonces los saludos de rigor para empezar, porque Isabel tiene muchas cosas que decirnos, así que vamos a comenzar. Primero que todo, les agradezco mucho por su presencia en esta segunda sesión de nuestro seminario Viva Leer. Mi nombre es Carolina Ojeda y yo soy la coordinadora del proyecto Viva Leer a nivel nacional. Y estamos generando estos seminarios como una forma de responder a la comunidad que tenemos como bibliotecas escolares que no pueden estar funcionando, por supuesto, porque los colegios están cerrados,
Así que buscamos formas de seguir en contacto con los profesores, con los mediadores de lectura, con las escuelas con las que trabajamos y con las que podríamos trabajar en el futuro. Así que les agradecemos mucho por estar siguiendo este seminario, tanto a través de Zoom, como también a través del Facebook Live, que ya también está transmitiendo en vivo. Le damos las gracias también a COPEC, que es nuestro donante principal de este proyecto, a la Fundación La Fuente, que es la que ejecuta el programa Viva Leer en todo Chile, y también a la Ley de Donaciones Culturales, porque es gracias a ese aporte que podemos realizar este proyecto. Por otro lado, les presento a Isabel, que va a activar su micrófono para que aparezca en pantalla, pueda hablar y saludar. Hola, Isa. Hola, ¿cómo están? Veo hartas caras conocidas, así que... Sí, muchas caras conocidas. Sí, un gustazo. Voy a compartir pantalla también. Excelente, eso, muy importante. Que compartas pantalla para que empecemos con la presentación y yo te pueda presentar a ti también para que todos te conozcan. Ahí tenemos la... Perfecto. En primer lugar, antes de pasar a la parte de presentar a Isabel, les pedimos que, como somos muchas personas las que estamos juntos aquí, que pongan, por favor, que apaguen sus pantallas para que no tengamos problemas con la conexión. Que también, si es que les apareciera algún link que nosotros no enviamos desde Viva Leer o desde Fundación La Fuente, por favor no lo abran para mantener la seguridad de la reunión. Y por otro lado, les recomendamos también que en la visualización pongan solamente la pantalla del hablante para que no se pierdan partes de la presentación. Vamos entonces, como les decía, a esta segunda sesión de nuestro seminario Viva Leer de libros y primera infancia. Pasa a la segunda, donde tenemos a nuestra profesora flamante, que es Isabel Casar. Ella es la coordinadora regional de la zona sur de Viva Leer. Isabel es profesora de artes, licenciada en artes visuales también, y diplomada en literatura infantil y juvenil, y en fomento lector. Ahí, ¿me escuchan de nuevo, cierto? Sí. Trabaja hace más de 10 años, casi 15 diría yo, Isa, en la Fundación La Fuente, haciéndose cargo de distintos proyectos que tienen que ver con el acceso y con el fomento de los libros a distintas zonas del país. Ha trabajado tanto en proyectos de bibliomóviles, de bibliotecas escolares, bibliotecas públicas, así que Isabel tiene muchísima experiencia en mediación de lectura y en cómo llegar realmente con los libros a los usuarios. Además, es madre de 2 niños, por lo que desde antes de nacer les ha leído, así que va a hablar con mucha propiedad de cómo los libros y el fomento lector se pueden acercar a las guaguas desde antes de nacer, como lo vimos en la primera charla que tuvimos la semana pasada. A los que no pudieron estar en esa charla, les contamos que está disponible tanto en el Facebook como también, no sé si ya está o va a estar en nuestro canal de YouTube de Viva Leer COPEC. Así que ahí pueden ponerse al día si es que no estuvieron, no supieron, llegaron tarde, cualquier cosa, van a quedar todas estas charlas disponibles para que las puedan volver a revisar. Isa, adelante y mucho éxito y te escuchamos. Muchas gracias, Carola. Vamos a... Bueno, mientras tanto relleno. Tal como dijo la Carola, hoy día vamos a ver las bases teóricas para el fomento lector a niños entre 2 y 4 años, respondiendo a las siguientes preguntas. Pero como no nacemos a los 2, ni nuestra vida termina a los 4, vamos también a retroceder un poco en el tiempo y vamos a tomar ciertos puntos de los que habló Carolina Marín la semana pasada, entre 0 y 2, y considerando como lo amplio del público que compone este seminario,
que hay profesores, educadores, familias, muchos mediadores de la lectura de distintas bibliotecas. Consideramos importante incluir también una pequeña reflexión para el público entre 5 y 6 años. Bueno, vamos al grano. Una de las cosas que nos tenemos que preguntar siempre cuando decidimos fomentar la lectura es ¿por qué es importante leer? Y para los que somos lectores, esta respuesta tiene más que ver con el nutrir nuestro como intelecto, tiene que ver como con el habitar en la lectura, con el habitar en la vida y los libros. Siento que Michel Petit con esta cita lo resume muy bien, lo aborda muy bien. Se las voy a leer. Los escritores nos ayudan a ponerle un nombre a los estados de ánimo por lo que pasamos, a apaciguarlos, a conocerlos mejor, a compartirlos. Gracias a sus historias, nosotros escribimos la nuestra. Y desde el momento que tocan lo más profundo de la experiencia humana, la pérdida, el amor, el desconsuelo de la separación, la búsqueda de sentido, no hay razón para que los escritores no lleguen a todos y cada uno de nosotros. En el fondo, Michel Petit acá nos dice que la literatura nos hace más humanos, ¿verdad? Sentimos que no estamos tan solos en este mundo, ya que a otro le puede haber pasado lo mismo que estamos viviendo nosotros. Nos sentimos reconocidos en este otro que vamos leyendo. Asimismo me gusta esta cita porque habla de las experiencias humanas y nombra la siguiente: la pérdida del amor, el desconsuelo de la separación y la búsqueda de sentido, que son experiencias que viven a diario los niños pequeños. A eso le quería sumar una reflexión que hace el filósofo Fernando Savater acerca de la felicidad. Fernando Savater propone dos tipos de felicidad. Una basada en el consumo, que es, por ejemplo, cuando yo me compro unas zapatillas y encuentro que corro más rápido que nunca con estas zapatillas, que me veo espectacular, que puedo llegar al cerro más alto. Y esa es una felicidad basada en el consumo. Pero existe otro tipo de felicidad que puede ser un poco más duradera, que es la felicidad basada en la cultura. Y con cultura, Fernando Savater no se refiere a no sé, ir a la ópera o leer los libros más gordos, etc. Fernando Savater va a la base, la capacidad de creación del ser humano. Y con esta capacidad de creación la lleva a la conversación. Cuando yo me junto con mis amigos y converso de un tema, nos contamos historias, nace la felicidad de escuchar el relato, por ejemplo. Y así también vamos amando la historia. Después nos gusta ver películas, nos gusta escuchar cuentos, nos gusta leer libros. Y a diferencia de la felicidad basada en el consumo, que es muy frágil, porque en algún minuto esas zapatillas se van a gastar y yo quizás no voy a tener plata para comprar otras. La felicidad basada en la cultura, yo soy mi propio procurador de felicidad. Yo puedo crear instancias que me produzcan felicidad. Por ejemplo, puedo leer un libro y ya, sí, se me acabó el libro, y lo puedo volver a recordar, y voy a volver a ser feliz. O puedo conversar del libro con otra persona, y puedo volver a ser feliz nuevamente. Es una felicidad mucho más simple, y también, por lo mismo, mucho más duradera, mucho más sólida, podemos hablar. Bueno, teniendo clara la importancia como de la cultura y de la literatura para nuestras vidas, es importante también preguntarnos el por qué mediar la lectura con niños pequeños sobre todo. Y acá Yolanda Reyes, que muy bien citó Carolina Marín la semana pasada con aquella frase que lo dice todo, que lo que pasa en la primera infancia nunca más vuelve a pasar, nos dice también lo siguiente: si es cierto que todos venimos de la infancia, y si está demostrado que lo que se construye en estos años incide en la calidad de vida, en las oportunidades educativas,
y por consiguiente en el desarrollo individual y social de cada persona, dar de leer a los más pequeños puede contribuir a construir un mundo más equitativo y a brindar a todos las mismas oportunidades. No fomentamos la lectura para exhibir bebés superdotados, sino para garantizar, en igualdad de condiciones, el derecho de todo ser humano a ser sujetos del lenguaje, a transformarse y a transformar el mundo y a ejercer las posibilidades que otorgan el pensamiento, la creatividad y la imaginación. En el fondo acá Yolanda Reyes nos dice que la lectura nos hace más libres y como mediadores tenemos la responsabilidad de dar esa herramienta de libertad y de creación de felicidad a estos niños que se nos cruzan por el camino, ¿verdad? Bueno, pero ya que tenemos claro el porqué, una pregunta válida sería ¿para qué? Que escuchamos bastante también. ¿Para qué le voy a leer libros a una guagua que ni siquiera sabe hablar? ¿O para qué le voy a pasar libros a un niño que todavía no sabe leer? Bueno, y es ahí donde es importante ampliar este concepto de lectura. Voy a contarles una experiencia personal. Cuando yo antes de convertirme en mamá, me llamaba profundamente la atención la capacidad que tenían las madres de leer el llanto de sus hijos. Por ejemplo, la guagua lloraba y la mamá decía, ay, es que tiene sueño. Se la ponía al hombro, la guagua se quedaba dormida. La guagua lloraba nuevamente, según yo, con el mismo registro de llanto, y la mamá decía, ay, es que tiene hambre. ¿Y cómo te das cuenta? Por el llanto, me decían. Bueno, una vez cuando yo me convertí en mamá, me di cuenta que en el embarazo uno entra en un estado de regresión o de conexión tal con la guagua que te hace capaz de entender incluso este lenguaje no verbal, este llanto, de leer el llanto de tu hijo. Me imagino que eso también pasa como con la adopción. Cuando uno adopta una guagua, este estado de contemplación hacia el hijo te enseña a leerlo. Ya. Pero así como nosotros aprendemos a leer a nuestro hijo, también las guaguas aprenden a leer el mundo a través de nosotros. Aprenden a leer nuestra voz, nuestro rostro y a interpretarlo. Y esto lo saqué de Belio Cabrejo, que es un psicoanalista y lingüista colombiano, especialista en primera infancia, que nos dice lo siguiente: se puede hablar de lectura antes de la escritura, porque en su capacidad de leer la voz y el rostro, el bebé pone en movimiento una actividad interpretativa que permanecerá como centro de producción de sentido para la psiquis humana. En el fondo, lo que nos dice Belio Cabrejo acá es que no aprendemos a leer en primero básico cuando nos enseñan a juntar la M con la A, que significa más. Aprendemos a leer los primeros meses de vida. Y el primer libro, básicamente, es la voz y el rostro de los seres que acompañan a esta guagua. Gracias a esas pequeñas interpretaciones, después podemos hacer interpretaciones mucho más complejas. Todo es como una espiral, que no termina nunca, según yo. Bueno, en resumen, ¿para qué leemos a niños que aún no saben, para qué leemos en la primera infancia? Por un lado, para fortalecer el apego y el desarrollo neurológico. Por el otro, para desarrollar el lenguaje. Y también para tener una mayor conexión y exploración emocional. Cuando yo le leo un libro a una guagua, le entrego un pedazo de mi tiempo, tratamos de pasar un momento agradable juntos, y eso sin duda fortalece el apego. También lo someto a estímulos visuales y auditivos, lo que produce un mayor desarrollo neurológico. También lo inundo de palabras para que pueda nombrar el mundo, como decía Michel Petit. Y a la vez le presento situaciones y desafíos emocionales que le permiten conocerse y nombrar esas sensaciones y emociones que va pasando el niño. A la vez también nos permite conocer mejor a nuestro hijo en una conversación. Pero toda esta teoría, toda esta palabrería, la entendemos mucho mejor si lo experimentamos.
¿Quieren imaginarse qué es lo que siente una guagua cuando le leen? Bueno, vamos a hacer un ejercicio que gentilmente Ellen Duffy nos prestó, nos facilitó, en la cual vamos a experimentar la sensación que podrían llegar a tener los niños. Vamos a leer vamos a ver un video de un cuento en japonés. Espero que nadie hable japonés, porque si no, busquen uno en ruso, en un idioma que no conozcan. Y vamos a tratar de entender lo que dice, vamos a dejarnos fluir por esta lectura. Les voy a pedir, eso sí, que pongan especial atención en la voz del mediador, de la persona que lee, y en las ilustraciones. Le voy a pedir a David que por favor le ponga play, ponga el video, comparte el video. Isa, tú tienes que dejar de compartir tu pantalla para Sí. que David pueda... Ahí. Maru, maru. Hajimari, hajimari. Maru, maru. Maru, maru, sankaku. Maru, maru, shikaku. Maru, maru, funyari. Maru, maru, omaru. Maru, maru, komaru. Maru, maru, maru. Maru, maru, maru. Maru, maru, hatena. Maru, maru, hen. Maru, maru, hen. Maru, maru, nikkori. Maru, maru, ha ha ha. Maru. Hai, oshimai. Maru, maru, deshita. Bueno, ¿les gustó? Yo, cuando he presentado esto en opciones como en vivo, en el fondo que puedo tener una interlocución, muchas veces, normalmente las personas me suelen decir, bueno, pero ¿qué significa Maru Maru? Y yo en realidad no se los puedo decir, porque tampoco, perdón, porque tampoco hablo japonés, pero puedo hacer mis propias interpretaciones de lo que significa. Por ejemplo, puedo decir que significa, puede significar cuadrado, puede significar círculo, puede ser un personaje, puede ser quizás, qué sé yo. Lo que sí es importante es que cuando le hago esa pregunta y pregunto si es que alguien logró entender de qué se trataba, siempre hay alguien que dice es desde que se trataba de las emociones. Y yo cuando les pregunto el por qué, me dicen que es porque, ¿cómo se dieron cuenta? Básicamente, es gracias a las ilustraciones y al tono de voz.
no sé si al verlo una y otra vez el video, uno puede llegar incluso a decir algunas palabras en japonés, por ejemplo, hen, como enojado, o etc. No sé si lograron sentir en realidad lo que podrían experimentar los niños cuando leen. Bueno, ahora que quizás sí lo experimentaron y sí lo sintieron, vamos a irnos al cómo. Ya tenemos toda esa ansiedad de que sí sabemos que es importante, que necesitamos hacerlo. Bueno, así lo podemos hacer. Primero voy a dar algunos consejos como en general, más allá de la edad, y después vamos a dividir como consejos más precisos por tramo etario. Tal como decía Carolina Marín la semana pasada, es muy importante para formar lectores, tener múltiples instancias de lectura e interacción con los libros. Con esto nos referimos a que los libros estén con un acceso directo para los niños, que sean tan asequibles como los juguetes, por ejemplo, que estén a mano. También como mediadores, asegurarnos de procurar instancias diarias de lecturas, de compartir con nuestros hijos diariamente. Puede ser en las rutinas, por ejemplo, antes de dormir, pero también dejarlo como un espacio cotidiano a media tarde o en el caso del aula, guardar un ratito que pueda ser significativo para compartir libros con ellos. Otra cosa importante es no perder la oportunidad de conversar que nos ofrecen los libros. Normalmente cuando leemos un libro, lo terminamos, lo cerramos, y es en ese minuto cuando empieza y se abre una nueva historia en la cabeza del niño. Ese es un excelente momento para conversar con ellos, para saber qué es lo que pensó el libro, para comunicarnos y conectarnos también. Nosotros también pensamos cosas, las podemos compartir, y puede ser un momento de conexión afectiva. Para que sea efectiva y afectiva, las dos cosas, es importante, eso sí, que no perdamos el centro, no tratemos de hacer la lectura un elemento utilitario. Sí, muchas veces los libros nos van a enseñar cosas, pero dejar que eso fluya espontáneamente, no tratar de adoctrinarlos o de superponer lo educativo por sobre lo afectivo. También nos podemos, para realmente hacer una conexión afectiva, debemos validar la mirada del niño, ponernos en una posición más bien horizontal, validar sus gustos y sus construcciones infantiles. Con esto me refiero a que cuando, por ejemplo, si yo sé que a mi hijo le gustan los autos, y él le dice brum a los autos, veo que en un libro hay un auto rojo, yo le puedo decir, mira, un brum, usando su propio lenguaje. ¿Te gustó este auto rojo? Y superpongo el mismo, complemento con el nuevo lenguaje, pero lo valido. Tomo su propio lenguaje y lo incorporo. Y también tomo sus gustos. La lectura como acto social, o creo que acá debiese decir más como acto cotidiano o natural. A esto me refiero con que muchas veces, bueno, el 50% de los chilenos solo no lee, o lee por obligación. Esto sin duda tiene que ver con la conexión afectiva que tenemos con los libros. Es muy importante y esto puede cambiar desde la primera infancia. Si es que nosotros solamente le dejamos la responsabilidad al colegio, probablemente no se forme este lazo afectivo. Pero si yo, por ejemplo, regalo libros para los cumpleaños, así como, y no solo juguetes, si visito las bibliotecas, bueno, cuando se pueda, ahora estamos en pandemia, pero por ejemplo, yo sigo, nosotros con mi familia somos fan de la Biblioteca Viva, y ahora seguimos visitando sus redes, nos inscribimos en los talleres, participamos de los cuentacuentos en vivo, y eso es justamente para no romper este lazo afectivo que tenemos con la biblioteca. Para nosotros la biblioteca ocupa un lugar importante, y tratamos de mantenerlo en las condiciones que sean. Bueno, y por último,
buscar un lugar cómodo y silencioso. Tratar un poco de hacer un espacio sagrado de este tiempo, que no van a ser más de 10 minutos, que le entregamos a nuestros hijos en esta lectura, o a los niños que tenemos con nosotros. Y, no sé, por ejemplo, si está la tele prendida, apagarla, buscar que sea un espacio solo para nosotros. No hay que olvidarse que la lectura también es música. Y no sé, a mí al menos no me gustaría ver un concierto con un matinal de fondo. Procurar que sea lo más limpio posible, básicamente. Bueno, ¿cómo lo hacemos con los niños de 2 a 3 años? A los 2 o 3 años hay un desarrollo del lenguaje, hay una explosión. Pasan de decir muy pocas palabras, 250 aproximadamente, todos los niños son distintos, a 800 o 1000. Manejarse con el lenguaje. Y esta explosión del lenguaje no ocurre sola. Bueno, es por un estado evolutivo, pero también nosotros podemos ayudar. Una de las cosas que hace que se desarrolle el lenguaje a esta edad es la imitación. No sé, a los niños les encanta imitar todo lo que hacen los adultos que los rodean. Entonces, por ejemplo, si yo le leo un cuento a mi hijo con un determinado ritmo o voz, probablemente ellos lo van a leer igual cuando se lo lean a los juguetes, al hámster, al perro, qué sé yo. Bueno, otro concepto fundamental es la repetición. Esta es la edad que existe uno o dos libros favoritos que nos piden que se los leamos una y otra vez. Y nosotros tenemos que armarnos de paciencia y leérselo una y otra vez. ¿Y por qué? Porque en esta repetición el niño ya se lo va como aprendiendo un poco casi de memoria. Le permite prever qué va a venir. Y en ese conocer, el niño se siente más seguro y le permite una mayor participación, una mayor interacción con el libro. Y así como Carola Marín nos decía que al año lo que era como principal era el movimiento, era la edad del acarreo. Es muy difícil leer un libro a un niño de 1 año y que no se mueva para todas partes. Ese movimiento acá está en el lenguaje. Entonces es necesario que exista una interacción con el niño, que le vayamos preguntando cosas, que él pueda participar, que cante o cuente con nosotros. Y otra cosa pero muy importante es el ritmo. Los libros a esta edad suelen tener un ritmo que enganchan y que favorecen esta interacción. También este ritmo favorece la repetición. La repetición también está en la estructura literaria de los libros de primera infancia. Se ven de distintas maneras. A veces es por una estructura narrativa que se repite una y otra vez, que también le da seguridad al niño y ya sabe lo que va a pasar y le permite participar más, así como también a veces es una repetición más rítmica. Es importante también, sobre todo a esta edad, tener el foco puesto en el niño más que en el libro. ¿Qué quiere decir esto? Que tenemos que leer tanto al libro como al niño. A esta edad muchas veces manipulan los libros solos y van a pasar 10 páginas en 2 segundos y van a estar 3 minutos en una determinada ilustración. Bueno, nosotros como mediadores tenemos que saber qué tiene esa ilustración que llama la atención de nuestros hijos. Podemos fijarnos, por ejemplo, dónde el niño o la niña enfoca la mirada. Podemos también, cuando ya hablan un poco más, preguntarles qué es lo que le gustó, qué les sorprende la imagen, etc. Y algo también muy importante es que, vuelvo a lo del ritual, del espacio que hablábamos antes, y es que logremos crear un espacio simbólico de lectura. El lenguaje de la lectura es distinto al lenguaje cotidiano. Tiene un inicio, un desarrollo y un fin, es un lenguaje quizás más poético. Y ese lenguaje es bueno ponerlos como en unos paréntesis, encapsularlos en un tiempo paralelo, que el niño entienda también que vamos a
ellos, nosotros y el libro vamos a pasar un momento distinto, único, en el que vamos a compartir el libro. Para eso yo les recomiendo los matutines, que son estas frases de inicio y de cierre que usamos para contar un relato. Por ejemplo, colorín colorado, este cuento se ha acabado. Le apuesto que la mayoría lo conocen. Bueno, si se vienen usando hace tanto tiempo es porque tienen éxito, ¿no? Bueno, pero si no les gustan los matutines o si no conocen ninguno, qué sé yo, pueden crear sus propios matutines o hacer este paréntesis como con instrumentos musicales, con algún golpeteo rítmico, qué sé yo. Lo importante es que haya algo que marque el inicio y el fin de este espacio simbólico. Bueno, algunas recomendaciones para niños de 2 o 3 años. Acá volvemos a Ellen Dacey y Daniela Martagón con un libro de filosofía visual para niños. Sí, filosofía visual a los 2 años, sí. Es un libro muy entretenido que ofrece 4 palabras con una imagen que va cambiando a lo largo de las páginas al cambiar el orden de estas palabras. Nos va contando un relato a partir de esta combinación de palabras. Tiene un ritmo muy rápido, muy lúdico, y que finalmente es uno de estos libros abrecabezas, como le digo yo. Vamos a cazar un oso, es un cuento que se basa en una canción inglesa, y nos ofrece como un espacio de exploración, ya que es una familia que va a cazar un oso y atraviesa un río, una tormenta, un bosque, etc. La gracia de este libro, encuentro yo, es que se puede contar de muy diversas maneras. Podemos contarlo como un cuento, cantar la canción, hacerlo más kinestésico, cruzando el río, o pasando por el pasto, etc. Es sandía calada, de verdad que siempre funciona. El libro que duerme, de Ramadier y Bourgeois. Es un libro en el que acompaña como esta rutina de acostarse, de antes de dormir de los niños, y a donde yo siento que es como una oda a la afectividad. Le vamos preguntando al libro lo mismo que les preguntamos a los niños: ¿te lavaste los dientes? ¿Hiciste pipí? Lo acostamos y lo tapamos, le damos el besito de buenas noches. Permite despertar esta afectividad por los libros y también manifestarlo en un otro. Un libro muy entretenido. Tener un patito es útil, también un libro lúdico, donde, bueno, es un libro objeto que tiene forma de acordeón. Nos presenta una misma historia en 2 miradas, vice y versa, lo que, un poco lo de la repetición que hablábamos antes, ¿verdad? El niño puede contrastar miradas. Además, al ser como acordeón, los niños terminan construyendo castillos, refugios, etc. Y también quiero recomendar la colección de La cuna a la luna, de la editorial Calandraca, que son unos libros especialmente para primera infancia, de los 0 a los 3 los recomiendan. Yo creo que pueden durar un poco más. Que son como pequeños poemas muy rítmicos, muy lúdicos, y donde la ilustración siento que juega un apoyo fundamental. Les voy a leer uno de mis 2 libros favoritos de esa colección, en realidad. Son un poco caros, pero vale la pena. Este es Luna, de Antonio Rubio y Oscar Villán. Son los autores de toda la colección. Se puede leer simplemente así: luna, 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 sol, luna, 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 caracol. O también lo puedo cantar: luna, 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 sol, luna, 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 caracol, luna, 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 girasol. Bueno, y así seguimos. La gracia es que estos libros, al tener estos pictogramas, permiten, y tener un ritmo bien marcado, bien claro, permiten que el niño vaya siguiendo, vaya repitiendo y vaya cantando con nosotros.
Este otro de mis libros favoritos, Cocodrilo. Yo lo leo así al menos. Verde, 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 el cocodrilo que muerde. Y se sube en un baúl, azul, azul, azul. Y el baúl en un castillo, amarillo, amarillo, amarillo. Al tener nuevamente la repetición, el niño entiende muy claramente qué es lo que tiene que repetir. Y además lo puede prever y leer también en la ilustración. Bueno, pasamos a los 3 y 4 años. A los 3 y 4 años hay una mayor soltura de vocabulario. Esta mayor soltura de vocabulario permite que tenga también mayor capacidad de atención y de relación. Él lo puede relacionar con las cosas que le pasan, que componen su mundo, ¿no? Esto hace que son muy entretenidas las conversaciones que se pueden tener con un niño de 3 o 4 años. ¿Por qué? Porque permite conversar sobre las ilustraciones, los personajes, lo que le pasa a ellos con ciertas sensaciones que les da el libro. Hay libros que les pueden dar miedo, hay otros que les pueden gustar, y ellos mismos los van relacionando con las cosas que les pasan. Ya no solo tenemos que ser nosotros los que les digan, ¡oh, mira, esto se parece a lo... Ellos mismos son capaces de hacer esa relación. A la vez, esa mayor capacidad de atención hace que tengan una agudeza en la lectura visual increíble. Este niño que ven acá descubrió algo que yo no había descubierto en las 20 veces que había leído un libro, y creo que su mamá tampoco. Una relación de intertextualidad en Oliver Jeffers que jamás habíamos descubierto ninguna de las dos, y tiene 3 años. Nosotros los adultos muchas veces nos centramos en el texto y olvidamos leer las ilustraciones, ellos no. Esta capacidad para una mayor lectura visual hace que podamos jugar con las palabras y con su capacidad de creación. Y por eso también les quería recomendar los libros mudos. Los libros mudos son estos libros que no tienen texto y que su historia se basa la componen puras ilustraciones. Por ejemplo, el lápiz que tengo ahí. Si se fijan, no tiene nada de texto. Y normalmente apanican a los adultos. ¿Por qué los apanican? Porque los adultos no nos afirmamos de la baranda del texto, y acá no existe. Normalmente nos dicen, ¿y qué voy a hacer con este libro? ¿Cómo lo leo? Bueno, hay distintas maneras. Ayer Astrid Donoso me mandaba un texto muy bueno que proponía hacer como un ritual del silencio, poner el libro, inspirar, botar el aire y empezar a pasar las páginas, asegurarse que todos ven las ilustraciones, empezar a pasar las páginas y ir señalando en el caso de que lo necesitemos. No hablar, sino que comunicar solo con el lenguaje corporal. Esa es una posibilidad. ¿Qué pasa si vemos que nuestro público está mirando para cualquier parte y no está resultando? Bueno, hay que ser fuerte y cambiar el libro o cambiar la estrategia. ¿Y qué estrategia les propongo? Que le pasemos la pelota a los niños, justamente. Los niños, por esta capacidad de creación que les decía, tienen una facilidad para inventar las historias que quizás no tenemos los adultos. Si nosotros les decimos, ya, ahora ustedes me van a contar el cuento a mí, y simplemente somos el puente, que les ayudamos que facilitamos básicamente estos libros, ellos mismos van a ir contando la historia. Funciona siempre. No conozco hasta el minuto a ningún niño que no haya contado. Cuando uno le invita a contar la historia a través de las ilustraciones, siempre lo cuenta. Bueno, ¿qué otras recomendaciones tenemos para niños de 3 a 4 años? Los 3 primeros que puse son libros tremendamente lúdicos. Ramadier, que viene el lobo, de la misma dupla del libro que duerme, Ramadier y Bourgeois, es un libro que
en el que nos tenemos que deshacer de este lobo. Entonces nos dice, uy, que viene el lobo, pasa la página, pasamos la página, el lobo sigue ahí, agítalo, lo agitamos, y crea una gran interacción con el niño. Lo pasamos muy bien leyendo ese libro. Lo mismo pasa con los libros de Hervé Tullet. Por ejemplo, un libro con sonido, tenemos que presionar ciertos puntos de colores y vamos a tener que interpretar determinados sonidos. Entonces esa reacción que tiene el niño con que pasen cosas en el libro, lo hacen muy entretenido. Lo mismo sucede en el caso del ilusionista amarillo de Bruno Munari, quien se puso a escribir libros porque encontraba que los libros para niños eran aburridos y él lo hizo para sus propios hijos. Y claramente logró hacer libros muy entretenidos. En el caso del ilusionista amarillo, por ejemplo, es un libro lleno de solapas, de sorpresas, que vamos haciendo cosas y el libro también va reaccionando, como poniendo en evidencia esta magia que tienen los cuentos. En cuanto a la sorpresa de Nandi, es un libro donde se pone también en curso la repetición. Acá es una niña que va a visitar a su amiga y le lleva una canasta con 7 frutas, a donde vienen determinados animales. Por ejemplo, viene, no sé, el mono y le roba la piña, después viene el elefante y le roba el mango, y los niños van siendo cómplices de cómo se va desencadenando básicamente esta tragedia, que Nandi se va quedando sin frutas. Lo único que quieren es decirle, Nandi, te estás quedando sin fruta. Nandi, por supuesto, no se da cuenta. Bueno, y por suerte hay un cambio de giro en la historia, donde todo termina bien. Pero esta repetición hace que los niños vayan previendo al final. Garbancito. Garbancito es como nuestro pulgarcito, es un cuento clásico español, donde hay un niño muy chiquitito, donde la mamá no lo deja salir solo porque lo pueden pisar, entonces inventa cantar una canción para que no los pisen. Esta canción se repite como 3 veces a lo largo del libro, cada vez que Garbancito sale, y en una de estas, Garbancito se pierde, solo come un buey. Los papás logran encontrar a Garbancito, que estaba dentro de la guata del buey, y deciden darle repollo, infinidad de repollo, para poder recuperar a su Garbancito, que sale expulsado por una gran explosión. Esto de las guarradas y las cochinadas le encanta a los niños. Esto que tiene que ver con lo escatológico es éxito seguro. Existen varias versiones de Garbancito, pero quise poner esta además porque la ilustración es fenomenal. A mí me chifla, la verdad. Y La pequeña oruga glotona, podríamos decir que es casi un libro informativo literario para niños, donde somos parte de la metamorfosis que tiene de una oruga a una mariposa, que no para de comer en una semana. Además vamos aprendiendo los días de la semana, los números, etc. Pero es muy entretenido. Bueno, y este bonus que yo les decía, de 5 a 6 años. Quise poner esta edad porque es una edad que se acerca ya a la edad más escolarizada de los niños. Probablemente ya estén muchos de los niños en el colegio a esta edad. Y también, una vez que vamos creciendo, o que nuestros hijos van creciendo, muchas veces los vamos dejando más solos. Y les dejamos de leer en voz alta. Yo creo que una de las cosas fundamentales es continuar leyéndolo en voz alta, aunque ellos aprendan a leer. El acompañarlos en el camino lector no se tiene por qué terminar una vez que ellos hayan conseguido ciertos logros. Por otro lado, creo que esta es la que más junta, esta diapositiva es la que más junta los distintos públicos que tenemos acá. Por un lado tenemos mediadores de la lectura escolares, por otros tenemos profesores, por otros tenemos familia. Fanuel Hanan Díaz hace una reflexión muy interesante. Dice, existe un divorcio inexplicable entre escuela y familia en cuanto a la formación lectora.
Los padres creen que es responsabilidad exclusiva de la escuela enseñar a su hijo a leer, y la escuela lamenta la poca formación lectora de los padres, que los padres le inculcan a sus hijos. Y en eso se nos va perdiendo la vida, en pelotearse la responsabilidad. Los niños lectores vienen generalmente con una base de acercamiento afectivo que se ha consolidado en sus hogares y que luego se expande en escuelas que tienen planes lectores y bibliotecas robustas. En el fondo es una responsabilidad compartida, ¿verdad? Es de todos. Y acá también quiero poner en el caso a los mediadores de qué pasa si este niño que se nos cruza por la vida no viene de una familia que haya fomentado, que haya sembrado la afectividad por la lectura. Finalmente son ustedes quienes pueden cambiar ese rumbo, que pueden sembrar esta afectividad. Y acá es como el llamado, igual yo sé que ha cambiado bastante, pero muchas veces la escuela se ve como con el apuro de enseñar a leer y superpone cosas más técnicas o más formales al placer y al gusto. Y yo siento que, tal como dice Fanuel Hanan Díaz, tiene que este gusto por la lectura se tiene que complementar, tiene que darse tanto en la escuela como en la casa. Bueno, y algunas recomendaciones de 5 o 6 años. Acá puse puros álbumes. ¿Y por qué? Porque yo siento que el álbum es el género, por decirlo de alguna manera, perfecto para esta edad. El álbum, para los que no sepan, son libros donde la historia se cuenta tanto con la ilustración como con el texto. Por lo mismo tienen una economía de texto, son textos muy breves, porque el resto lo cuenta la ilustración. Como decíamos unas diapositivas atrás, los niños vienen con esta agudeza visual, entonces son capaces de leer las ilustraciones y este texto breve complementa muy bien esa lectura más general. Son capaces de hacer asociaciones muy interesantes. Por otro lado, los álbumes generan sensaciones, bueno, los libros en general, pero siento que los álbumes crean atmósferas al tener como esta riqueza en la ilustración, generan atmósferas y plantean situaciones complejas de la vida. Entonces es un desafío que también permiten al mediador y al niño de disfrutar mucho la lectura de manera muy distinta, pero con un mismo elemento, con un mismo libro. Willy y todas las historias de Willy, no solo puse Willy el mago ahí, pero en general, Willy en general y todo Anthony Brown, tiene la gracia de ser un personaje muy empático. A Willy le pasan las mismas cosas que a todos nosotros. Y nos sentimos plenamente identificados con él, al ser un mono. Por otro lado, Anthony Brown esconde en sus ilustraciones elementos que tenemos que descubrir, y ese se transforma en un juego muy desafiante para los niños, por lo cual todos amamos a Anthony Brown. Un hoyo para excavar es otro de estos libros Abremente. Ruth Krauss compiló una serie de preguntas y frases que hacían los niños sobre elementos cotidianos, y con las ilustraciones de Maurice Sendak logran hacer un libro que de verdad hacen que nos cambiemos la concepción de cómo vemos el mundo. Es un libro interesantísimo para conversar con los niños y para preguntarnos. Una Caperucita Roja, a mí me gusta recomendarlo para esta edad porque ya conocen el cuento de Caperucita Roja y es muy interesante la reescritura que Marjole Leré hace de este libro. Le da un final mucho más contemporáneo y además que la simpleza de elementos que tiene es perfecta para la edad. Flotantes, lo puse porque es un libro tremendamente complejo, un libro mudo, casi no tiene palabras, y muchos de los adultos nos cuesta entender el libro, pero por alguna razón, por esta agudeza visual que tienen los niños lo leen sin problema y les encanta. Es una lectura compleja,
y muy simple a la vez. Perdido y encontrado, ¿y dónde viven los monstruos? Para no trazarme más, porque son libros que permiten explorar de muy buena forma el paisaje emocional infantil. En el fondo, nos permiten conectarnos con el mundo emocional de los niños también. Además son historias muy bien contadas, magistrales. Así que son de los, bueno, en el caso de Donde viven los monstruos, ya casi un clásico. Y para terminar, siento que esta imagen hace un resumen de todo lo que hemos hablado. ¿Y usted cómo hace para que el suyo lea? Le pregunta esta mamá con el celular en la mano. Bueno, y la respuesta está a simple vista, ¿verdad? Pero hay un texto de Emilia Ferreiro que se complementa muy bien con esta imagen y que es muy bonito además. Dice: todos los objetos materiales y conceptuales a los cuales los adultos le dan importancia son objetos de atención por parte de los niños. Si perciben que las letras son importantes para los adultos, van a tratar de apropiarse de ellas. La relación entre las marcas gráficas y el lenguaje es en su inicio una relación mágica que pone en juego una triada: un intérprete, un niño y un conjunto de marcas. El intérprete informa al niño al efectuar ese acto banal que llamamos un acto de lectura, que esas marcas tienen poderes especiales. Con solo mirarlas se produce lenguaje. Eso nos dice Emilia Ferreira. Bueno, y el texto es muy bonito en realidad y nos habla de este poder que tiene el intérprete, que en realidad hace la voz, pero es la voz de un otro, del autor, y que hace que este conjunto de marcas cobren significado. Y esa es la magia de la lectura, y esa magia es justamente lo que nos desafía y nos invita a crecer. Bueno, con esto quería terminar, y no sé si es posible, hay un video que quiero compartir con ustedes, que siento que un poco cierra todo lo que hemos hablado hoy día, que podemos ver en un ejemplo muy concreto la importancia de la afectividad, la importancia de esta agudeza y esta lectura visual que hacen los niños, esta importancia de tener el foco puesto en el niño. No sé, David, si puedes compartir el video. Sí. Bueno, por mientras también... perfecto. ¿Cómo? No olvides, sí. ¿Va subiendo así? Sí, ¿Y se tira por ahí? sí, come. ¿Y ahí come? Sí. Oh, mira. ¿Qué pasó? No, Un mono. no, Son dos monos. ¿Y qué están haciendo los monos? Regane. Sí. En el zoológico. Yo, puma, Una pluma. ¿De quién es esa pluma? agua, ¿De quién es esa pluma? agua. De ese es la pluma. ¿Un pavo? Sí, puma, no, puma, babo. Se le cae la pluma al pavo. Hoy fui al zoológico con mi mamá y mi papá. ¿Quién fue al zoológico? Papá, guagua. Sí. Sí, ¿Y dónde está papá. la niña? Acá, guagua. Con un globo. Sí. Qué lindo. No, papá, mami, guagua, con guagua. Con un globo las niñas. Guagua, y un puma. Perdió la pluma. Qué divertido. Fuimos a la casa del gorila. Guagua, la puma. Perdió la pluma el pavo. Oye, y aquí estaba la casa del gorila. ¿Dónde está el gorila? No está. No está. ¿Por qué no está? Agua, solo.
Se fue a otro lado. Sí. Y después a la colina del oso. ¿Y dónde está el oso? No está, no ¿Y la está. niña dónde está? Acá, guapo, se cae un puma. Ajá, sí, se le cae la pluma. ¿Y dónde está la niña? ¿Qué está haciendo? Una puma. ¿Dónde va? Acá un puma. Guapo. ¿Dónde va? Ya. ¿Qué pasó? No Nos está. asomamos a la alberca del hipopótamo. ¿Dónde está el hipopótamo? No está. Está. Tiene ¡Qué grandes! lana. ¿Y dónde está la niña? Acá. Cae. ¿Se cae? ¿A dónde se cae? Acá. ¿Al agua? Sí. ¿En serio? Sí. Al palacio de los elefantes. ¿Dónde están los elefantes? No. Un millón de gracias, David. Sí. Yo siento que ese video como que ejemplifica muy bien la mayoría de las cosas. No sé si todavía tenemos un tiempo para preguntas, creo que sí. Sí, quedan un par de minutos, pero primero que todo, Isa, nos piden si puedes poner de nuevo la diapositiva de la bibliografía, Sí, que perfecto. pasó un poquito rápido, así que... Ah, ya, sí. Isa, Es que debo reconocer que pensé que me iba a demorar una eternidad, entonces traté No, estuviste estupenda. de resumir lo más posible. Bueno, ahí está la bibliografía y sí, tenemos una pregunta que nos llegó desde las personas que están en el Facebook. De Noelia Riquelme, pregunta si sirve leer a su hijo de 2 años mientras él realiza otra actividad. ¿Crees tú que puede ser así? Por ejemplo, mientras está comiendo, por ejemplo, o mientras... yo creo que depende No sé de a la qué se refiere. actividad. Claro, depende de la actividad. Sí. Sí, es cierto. Porque, por ejemplo, incluso hay libros para latina. Entonces, mientras se está bañando, sí, podemos. O mientras está comiendo, también podemos leerle. Claro, yo creo que es distinto si él está súper concentrado jugando en otra cosa, o no sé, si está corriendo. Bueno, también podemos leerle. Si en el fondo yo creo que la lectura nunca va a venir mal, pero no sé si es tan efectivo. Quizás es mejor que lo acompañemos en el juego, que juguemos con él, y también porque, a ver, yo quiero dejar bien claro que quizás una de las mejores cosas que podemos hacer también es no ser majaderos con el tema de la lectura también. Yo siento que no le tenemos como que dar este espacio así como de esta es la solución para todo en la vida, así que tienes que leer. Creo que es mucho más efectivo cuando nace desde la afectividad y desde la naturalidad. En el fondo, yo leo y compartimos lo que leemos, así como también jugamos, y de esta manera se va creando un lazo más natural y más afectivo. No sé si responde a la pregunta, pero... Sí, yo creo que sí. Yo creo que sí. Yo creo que siempre va a depender harto de la otra actividad. Sí. Exacto. Otra pregunta que creo que se repite en muchas presentaciones sobre primera infancia es esos niños a los que no les leyeron hasta los 5 o 6 años. ¿Se pueden recuperar esos lectores, Isa? Yo creo que nunca es tarde. De hecho, qué bueno que lo preguntaron, porque nos podemos convertir en lectores a cualquier edad. Y lo que nosotros vemos en nuestras bibliotecas es que muchas veces se hace una mediación invertida. Es decir, los niños convierten a lectores en padres no lectores. Estaba pensando en la última diapositiva, cuando en esa imagen que aparece, quizás muchos de nosotros estamos pensando, uy, a lo mejor yo soy más del bando de la mamá con el celular más que de la familia con el libro. Y da lo mismo porque en el fondo, si están acá es porque tienen el interés y eso.
que finalmente muchos niños conviertan a sus papás en lectores. Empiezan a llegar con libros entretenidos que los papás empiezan a leer con gusto y así se van formando lectores, al menos de literatura infantil. Van creciendo con ellos en el recorrido de la lectura. Y en cuanto al recuperar el tiempo perdido, yo siento que también es posible. Y por eso también es importante que existen diversos mediadores, que los profesores, por ejemplo, asuman ese rol con responsabilidad de poder sembrar la semilla, sea la edad que sea. Yo sé de adolescentes que a veces nunca han sido lectores y se convierten en lectores porque llegó el libro preciso, claro, en el lugar perfecto. Y gracias a una persona que se lo recomendó desde la honestidad, yo siento, y desde también no desde el superponer las ideas, sino que desde el creer que esto le va a hacer mejor al otro. Y desde su propio placer también. Claro, o sea, desde su propio placer, eso es súper importante. Sí, claro, recomendar libros que a uno le gustan, yo creo que es como la receta más... Sí, más efectiva. Sí. Claro, hablamos con transparencia y con sinceridad. Yo no puedo recomendar algo que no me gusta porque claro. se me va a notar, claramente se me va a notar. Sí, y así mismo hay adultos que comienzan a leer cuando no hayan leído nunca, entonces realmente claro, como que no es que si no leíste a los 2 años, no leíste claro, nunca más. Claro, probablemente pasa una cosa, que a los niños que no les leyeron cuando chicos, quizás llegan al colegio a esa edad de los 6 años con una desventaja comparativa, porque quizás no saben ni siquiera tomar el libro. Y entonces ahí donde los profesores también tienen que tener mucha paciencia y amor, todo el amor que tienen los profesores, para que no se frustre, porque si este niño ve que al de al lado le sale súper fácil y súper natural y lo pasa súper bien, y a mí me cuesta un montón, quizá me voy a crear en mi psiquis la idea de que yo no soy bueno para esto. Entonces también yo creo que ese es un poco uno de los roles que tienen que tener los profesores, las encargadas de biblioteca, y mostrar que en realidad esto es pura tenacidad, ¿no? Y por eso hablaba de fomentar la lectura desde el gusto y no desde estos tecnicismos y formalidades, cuando estamos como apurados porque le tenemos que enseñar a leer a los niños y muchas veces nos rigidizamos. Entonces como la invitación es a no rigidizarnos y que no se nos olvide que en el fondo las cosas que uno aprende con gusto las aprende, se te clavan en el alma, ¿no? No es algo que se te vaya a olvidar Claro, y en ese sentido lo mismo que pasa con que es algo que siempre hemos conversado también en la fundación, lo mismo que pasa con aprender a leer o con la comprensión de lectura, que tal vez podemos usar otros tipos de textos, claro, y no necesariamente los libros que más amamos o que queremos que lean, porque así los acercamos a esos libros, no desde lo impositivo, no desde lo obligatorio, no desde la nota que hay que ponerle, no desde esa velocidad lectora que nos obligan también a medir, claro, sino que desde otra perspectiva. Claro, y pasa también esto que a una determinada edad, cuando ya estamos escolarizados, casi que medimos con gramos como la capacidad lectora. Entonces, me leí un libro de 50 páginas. Este niño de 7 años está leyendo libros de 50 páginas, está muy bien. Pero quizá claro, no sé, flotantes, que no tienen ni una palabra, puede ser igual de profundo y provocar emociones igual de potentes que ese libro de 50 páginas. Claro, y también es una lectura, independiente de que haya palabras o no. Claro. Sí. Vamos, las últimas dos preguntas. Dale. Sí. Quería aprovechar que volvimos a las recomendaciones de 2 o 3 años para justamente recomendar en las redes de Viva Leer. Hoy día se subió un cuento que se llama, que lo lees tú, Carola, que justamente tiene que ver, que es preciso para esta edad, para entre los 2 y los 6 años.
¿Rima adivinanza? Rima adivina. Rima adivina, sí. Sí. Tiene esto de la repetición, tiene esto de la participación, que el niño se puede anteponer también, así que un recomendado. Sí, y es un muy buen texto y Sí. con muy buenas ilustraciones también. Que tú ya lo mencionaste, pero creo que es importante como recalcar que aunque los niños sean muy chicos o muy guaguas y no tengan a lo mejor desarrollado como el sentido estético todavía, es importante que les presentemos materiales de buena calidad, obras artísticas y buenos textos también. Sí. Bueno, y también hagámoslo por nosotros, o sea, Sí, lógico. esos libros que le estamos presentando probablemente los tengamos que leer muchas veces, y si nosotros los disfrutamos, mucho Sí. más placentero, es Mucho. más fácil hacer este camino efectivo y afectivo. Exactamente. Oye, Había otra- dos preguntas que son cosas que también se repiten en diversas instancias que hemos estado con estos temas, es que preguntaban si los libros con solapas son buenos. Ah, sí. O sea, bueno, depende del libro en realidad. Y claro, depende mucho Sí. del libro. Bueno, yo dentro de las recomendaciones que puse acá, voy a volver a ellos. Puse el ilusionista amarillo, Sí. tiene solapas, y es creo que uno de mis libros favoritos. Bueno, varios de los libros que yo puse acá son mis libros favoritos, pese a que superé los 3 y 4 años hace muchos, pero muchos años atrás. Yo siento que mientras las solapas sean un aporte, bueno, y tú, Carola, vas a hablar mucho más de eso la próxima semana, Sí. de la materialidad. Uh-huh. Mientras sean un aporte y no estén porque sí, como un adorno más, sino que sean un aporte narrativo, son buenos. Sí. Probablemente no nos van a durar tanto los libros con solapa, pero es una inversión. De todas maneras. Y la otra pregunta que aparecía por aquí es, ¿hasta qué edad es bueno leerles a los hijos? Uy, siempre, yo creo. Siempre. A mí me encanta que me lean y soy adulta. Sí, por eso hablaba un poco a los 5 y 6 años. Yo siento que lo que en algún minuto hablaba como de este acto como social de la lectura. Está comprobado que o sea, hay un estudio en realidad que dice que los niños como a los 10 años más o menos empiezan a alejarse de la lectura. Y que a nivel internacional es una cosa que pasa. Pero se hizo un estudio hace muchos años que decía que aquellos jóvenes que siguen leyendo muchas veces es porque tienen familias que en el fondo lo han acompañado en este crecimiento, que tienen una comunidad que soporta esta formación lectora. Quizás no es la familia, quizás es un grupo de amigos, quizás es un club de lectura en el colegio, qué sé yo, pero tienen a alguien con quien compartir la lectura. Se hace una lectura más social. Entonces yo por eso considero que es siempre bueno compartir también nuestras lecturas, así como la última ilustración que mostraba esta. Es bueno también hablar de lo que nosotros leemos. Lo que no es bueno es como imponer nuestras ideas, mostrarles que hay una sola interpretación. Es muy positivo como abrir, conversar de los libros y validar sus propias construcciones de sentido. Súper. Ya, se nos fue el tiempo. Bueno, primero le agradezco mucho a la Isa por esta excelente presentación, muy clarificadora, con muchos temas muy interesantes. Espero que para todos haya sido muy seca ella, dice Valentina. Sí, muy seca la Isa. Hay muchos agradecimientos, espero que les haya servido. Aprovechamos también de dejar los invitados para el próximo miércoles a la última sesión de este ciclo de primera infancia, donde voy a estar yo hablando de edición, de materialidad, de autores, para
para primera infancia, de cómo deberían ser los libros para la primera infancia, porque son distintos a los de los niños más grandes. Así es que los esperamos. Si es que ya completaron el formulario para esta charla y marcaron las 3, no es necesario que se vuelvan a inscribir, que también alguien preguntaba por ahí. Así es que eso, muchas gracias a todos por haber participado. Muchas gracias nuevamente a COPEC, a la Fundación La Fuente y a la Ley de Donaciones Culturales, porque nos permite realizar este tipo de instancias. Muchas gracias, Isa, muchas gracias a todos y que estén muy bien. Recuerden que la grabación va a quedar en el Facebook y luego pasa al canal de YouTube para que la puedan volver a revisar. ¿Puedo spoilerear un poco tu presentación de por qué la recomiendo? Ya Siempre que nos vamos con spoilers. No, yo siento que la presentación de la Carola sirve para entender mucho mejor las recomendaciones. Y ahí no solo seguir las recomendaciones que damos nosotros, sino que entender por qué un libro puede ser bueno y uno malo. En el fondo, cuando vamos a una biblioteca y tenemos acceso a un libro, entender el por qué, más que tener que dejarnos solo guiar por las recomendaciones. Así que... Muy buen spoiler. Bueno, Ojalá un millón de gracias también por toda la atención y yo sé que hablo un montón, así que... Pero fue todo muy atingente y muy necesario, Isa. Así que muchas gracias a todos y nos vemos el próximo miércoles. Gracias, que estén muy bien. nos vemos.